Un gusto saludarles a todos nuestros seguidores que siempre están pendientes de nuestro contenido que compartimos en nuestras diferentes plataformas digitales de Corazones y Mentes Dejando Huellas. El día de hoy estamos con un distinguido docente de corazón y mente que va dejando huellas a lo largo de su vida, con el ingeniero Marco Cabrera. Buenos días, Darío. Buenos días a todos. Realmente es un gusto poder participar en estos espacios. Muchas gracias por la invitación. Como dijo Darío, pues mi nombre es Marco Cabrera, soy ingeniero mecánico. Trabajo acá en la Escuela Ignacio Escandón con nombramiento como profesor de matemática. Estoy acá ya cerca de cumplir 10 años de labor y pues en el día a día con los estudiantes, trabajando, tratando de que la matemática llegue a las mentes y sobre todo tratar de generar ese gusto por la materia, que es algo bastante complicado. Muchas gracias, muy agradecido Marco por dar la oportunidad de realizar esta pequeña entrevista, este pequeño diálogo. Para iniciar este pequeño diálogo, esta pequeña entrevista, ¿por qué es importante la educación para el ser humano? Bueno, en la esencia del ser humano está la educación. Nosotros aprendemos todo el tiempo estamos aprendiendo. Y si ese aprendizaje está arreglado, está normado, está estructurado, se vuelve más valioso. Entonces, la educación lo que pretende es eso, es hacer que lo que nosotros vayamos aprendiendo esté dentro de una estructura que nos sirva, porque podemos aprender muchas cosas que no nos sirven también. Entonces, la importancia de la educación radica en eso, en tener un aprendizaje estructurado, normado, dentro de la sociedad, que vaya a ser útil para la misma sociedad. Ya sabemos que a lo largo de su vida profesional ha tenido el gusto por las matemáticas. ¿Desde cuándo empezó el gusto por las matemáticas? Yo creo que empezó en mi casa. Realmente yo siempre le aculpo, si puedo decirle así, a mi mamá. Mi mamá es una persona que por diversas situaciones en su vida que pasaron, se quedó huérfana a temprana edad. Entonces ella no alcanzó a terminar ni siquiera la escuela. Ella llegó solamente hasta cuarto grado de la escuela. Y cuando yo estaba estudiando en la escuela, pues por influencia de ella siempre me dijo que la matemática es fácil, que se puede hacer, que son cosas sencillas, y me fue creando esa confianza, realmente ese gusto, a tal punto que cuando yo estaba en la escuela, desde que estaba en la escuela, yo era ya un profesor de mis compañeros. Entonces ellos me pedían ayuda, nos reuníamos, yo estudié en una escuela pequeñita de mi barrio. Como éramos todos de allí mismo, nos reuníamos, nos conocíamos todos, nos reuníamos, nos íbamos a la orilla del río y ellos me pedían que les ayude con las tareas, con los deberes. Entonces ahí yo me di cuenta de que para mí la matemática no era un problema, lo que sí era un problema para los demás. Entonces, analizando después, me di cuenta de que realmente mi mamá tuvo mucha influencia en eso. A lo mejor se tenía algunas estrategias de estudio en ese entonces para que se le haga fácil las matemáticas. Sí, de cierta medida sí. En cierta medida yo tenía digamos que la facilidad de comprender los conceptos, de comprender lo que nos enseñaban en la escuela, y también la facilidad de hacerme entender, porque mis compañeros no le entendían al profesor, pero luego sí me entendían a mí. Entonces eso pues me dio la idea de que por ahí había algo. Ya, muy buena la acotación. ¿Por qué es importante estudiar las matemáticas? Porque es la base de todo. Porque la matemática es la base de todo, prácticamente de todo. Nosotros tenemos matemática en todo. Es más, nosotros mismos somos matemática. Quien sea que nos haya creado, nos hizo con matemática. Ya lo dijo alguna vez un sabio matemático, pues Dios fue el primer geómetra. Nos hizo a nosotros con matemáticas. Si nosotros nos fijamos en nuestros dedos, en nuestro cuerpo, nosotros cumplimos normas de simetría, tenemos las tablas de la multiplicación en los dedos, tenemos el sistema decimal basado en nosotros. Entonces,
el no estudiar matemáticas significaría no reconocer que la matemática está en nosotros, está en todo. Nosotros hacemos matemática desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo el tiempo, durante todo el día. Si usted se levanta en la mañana y lo primero que hace es ver la hora, enseguida ya está haciendo operaciones matemáticas porque sabe que le falta 10 minutos para cumplir una actividad, le falta media hora para llegar al trabajo, le falta... Entonces estamos haciendo operaciones matemáticas. La matemática está en todo. Y quizás no nos damos en cuenta que estamos haciendo matemáticas. Justamente no nos damos cuenta, no le prestamos atención porque la matemática está en nosotros, está en nuestra esencia. Por eso no nos damos cuenta, porque es automático. Sí, esa es la principal razón y por eso debemos estudiar matemáticas. Claro. En la escuela nos hablan constantemente de fórmulas, de teoremas. ¿Hasta qué punto tiene aplicación en la vida cotidiana? Hay dos conceptos que tenemos que diferenciar. Si bien es cierto, nosotros aprendemos en la escuela, en el colegio, en la universidad, muchos teoremas, muchas fórmulas, muchas herramientas matemáticas, probablemente la mayoría, el 90% de las personas no vaya a aplicar en su vida cotidiana, no vaya a aplicar directamente, pero nosotros estamos utilizando todo el tiempo. Si nosotros tenemos en nuestra mano un celular, ese celular se creó gracias a que alguien aplicó esos teoremas y aplicó esas fórmulas. Si no hubiesen aplicado esos teoremas, esas fórmulas, los celulares no existirían. Lo que estamos haciendo en este momento no existiría. La comunicación a través de los medios digitales no existiría si no se hubieran aplicado estas fórmulas, estos teoremas. En nuestra vida cotidiana, probablemente, como digo, no apliquemos directamente, pero dependemos de eso. Por eso es importante entender. Muchas personas que no les gusta la matemática, que no entienden la matemática, manejan un celular y no saben por qué funciona un celular, cómo funciona un celular. Entonces, el saber estos teoremas, el saber estas fórmulas, el saber estos procesos, nos ayuda a entender la mayoría de cosas que pasan a nuestro alrededor. La naturaleza funciona, se mueve en base a las matemáticas también. Y sobre todo ahora en estos tiempos, pues la tecnología. La tecnología es la base. Yo he escuchado a mucha gente decir que, por poner un caso nada más, algo que les trauma a los estudiantes, el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto no sirve para nada. No, no es que no sirve para nada. Que usted o yo no utilicemos no significa que no sirva. Entonces, esa es una falacia, el decir que la matemática no sirve porque yo no utilizo. No, que yo no utilice no significa que no sirve. Yo no puedo pilotar un avión. No puedo decir yo que pilotar un avión no sirve para nada, porque hay personas que pilotan un avión y sirve para transportar a los demás. Entonces, el hecho de que yo no utilice no significa que no sirva. Claro, porque ahora la mayoría de estudiantes que entre compañeros quizás conversamos, así como yo pasé también de adolescente o de estudiante, estudiando esta teoría de los casos de factoreo, ¿para qué nos va a servir? Quizás estos ejemplos nos ayudan a entender un poco mejor. Claro que sí, claro que sí. Y sobre todo, la importancia de saber hacia dónde se dirige lo que estamos aprendiendo. Porque muchas veces, el gran error que muchas veces cometemos como profesores de matemática es que no les asentamos a los estudiantes el conocimiento de para qué. Simplemente muchos nos regimos, yo tuve profesores también así, nos regimos a decir, estos son los casos de factorización y se resuelven así. Y se acabó ahí. Otra cosa es enfocarnos hacia el para qué nos sirve aprender eso. A dónde se dirige lo que estamos aprendiendo. Eso es muy importante. Ya. ¿Por qué cree que los estudiantes le ven difíciles de las matemáticas? Porque lamentablemente, desde que somos pequeños, nos ponen esa idea en la cabeza. Es solamente eso. Es un chip que nosotros tenemos acá, en el que venimos escuchando, desde que somos pequeños venimos escuchando, a lo mejor a los papás, a lo mejor a los hermanos mayores, como decía usted hace un rato, a lo mejor a los amigos, a los compañeros, que es difícil. Si usted repite 1000 veces una mentira, probablemente se puede volver verdad. Entonces, mientras más repetimos el que es difícil y mientras más los chicos escuchan que es difícil, más difícil se vuelve. Es solamente eso, nada más. ¿Y cómo volverlo, cómo cambiar esa creencia que existe? Desde la casa, desde los papás. Un papá nunca, una mamá nunca deben decirle a un niño pequeño,
Eso yo no podía hacer. ¿Por qué? Nosotros somos lo que vemos, y somos lo que escuchamos, y somos lo que aprendemos. ¿Dónde se aprende? ¿Cuál es la primera escuela? En la- La casa, ¿no es cierto? En la casa. La casa es la primera escuela. Entonces, a todos los papás que están por allá, a todos los que van a ser papás, nunca se les ocurra, nunca en ningún momento, en ninguna circunstancia, decirle a un niño pequeño, la matemática es difícil. Porque le vamos creando esa idea desde la casa. Yo aquí en reuniones de padres de familia o en conversaciones con padres de familia siempre les he escuchado. Es que eso para mí era difícil, yo nunca pude hacer. Si eso yo le digo a un niño pequeño que es una esponja, 3, 4, 5 años, es una esponja que absorbe todo, y le digo que la matemática es difícil, él va a crecer convencido de que la matemática es difícil. Ahí está la clave, Entonces, empezar desde la casa. desde la casa. ¿Qué capacidades cree que desarrollan las matemáticas? Todas las capacidades que nos ayudan a tomar decisiones. La matemática nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad creativa, nos ayuda a desarrollar nuestro razonamiento, y es el razonamiento y es esa capacidad creativa y esa capacidad cognitiva la que nos ayuda siempre a tomar decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisión, pero muchas veces tomamos decisiones sin pensar. El objetivo de la matemática es desarrollar esas capacidades que nos ayuden a tomar decisiones en el instante y que nos ayuden a tomar decisiones razonadas. Entonces, si yo desarrollo mi capacidad matemática, mi cerebro está trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo está razonando. Y llega a mis manos o llega el momento en el que yo tengo que tomar una decisión y mi cerebro trabaja full, trabaja 1000, entonces me ayuda a tomar una decisión razonada. Pero si yo no desarrollo las capacidades matemáticas, no desarrollo esas habilidades, simplemente mi cerebro toma una decisión al azar. Esa es la principal ventaja. No, como decíamos hace un rato, aplicar en que me voy a subir al bus y aplicar el trinomio cuadrado perfecto para pagar el pasaje. No. ¿Para qué me sirve el haber desarrollado la matemática? Para que en el momento que me voy a subir al bus y pago el pasaje, saber si me están dando o no me están dando bien el vuelo. ¿No es cierto? Voy a la tienda, pago con $1 algo que cuesta 20 centavos. Yo tengo que saber, antes de que me den el vuelto, yo tengo que saber cuánto tengo que gastar. Esa es la principal aplicación. Y para eso tenemos que estudiar matemáticas. Lo muy importante, las matemáticas está en todo, como usted lo dice. ¿Es necesario cambiar el método de enseñanza de las matemáticas en las escuelas? Sí, se debe cambiar. Hay muchas cosas de la matemática es una ciencia tan amplia, es una ciencia tan grande, que hay muchas cosas que nosotros no conocemos, y que son herramientas, son ayudas que tenemos, y que si nosotros aplicáramos eso, mejoraría bastante la enseñanza de las matemáticas. Lamentablemente, el sistema educativo nos encierra en un proceso de hace 50 años, de hace 60 años. La matemática es divertida, pero sin embargo, de la manera en la que se enseña, se vuelve bastante tediosa, se vuelve bastante aburrida, y eso hace que los estudiantes no quieran aprender. Yo siempre les pongo la comparación a mis estudiantes. Si yo les invito a una fiesta, y en una fiesta vamos a bailar, vamos a divertirnos, vamos a pasarnos bien, uno pierde la noción del tiempo. Cuando usted está en una fiesta, llega a la fiesta, cuando se da cuenta ya es hora de salir. ¿Por qué? Porque se pierde la noción del tiempo, simplemente porque estamos divirtiéndonos. ¿Por qué las horas de matemáticas son tan largas? ¿Por qué los días que tengo matemática es tan aburrido y no quiero irme al colegio? ¿Por qué? Porque es aburrido, porque no es divertido. Entonces, la manera de enseñar matemáticas tiene que ser divertida. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos perdamos esa noción del tiempo y vayamos aprendiendo mientras. Por eso es importantísimo cambiar la manera en la que se enseña matemáticas. Ya. Algunas estrategias para compartir con los docentes, para enseñar las matemáticas para que sean divertidas, motivantes e interesantes, para que, como usted dice, no sean aburridas ni tan tediosas. Dejar, la primera cosa, dejar ese pensamiento de que el profesor es el que sabe todo. Lamentablemente, nosotros la mayoría de profesores, tenemos ese pensamiento clavado en la cabeza de que los profesores somos los que sabemos y los estudiantes son los que no saben.
Primerito es, yo aprendo mucho de mis estudiantes todos los días. Entonces nosotros debemos dejar ese pensamiento de que yo soy el que sé y el estudiante es el que no sabe. Cuando nosotros pensemos así, las cosas van a ser muy diferentes. Cuando todos los profesores pensemos así, las cosas van a ser muy diferentes. En primer lugar. En segundo lugar, buscar estrategias diferentes. Hay una matemática que la mayoría no conocen, que se llama la matemática védica. La matemática védica fue algo desarrollado por una civilización muy antigua, que vivieron hace aproximadamente 5.000 años, y que son técnicas, estrategias, procesos que hacen a la matemática mucho más fácil, muchísimo más fácil. Debido a la pandemia, yo tuve la posibilidad tuve la obligación de crear un canal de YouTube para poder compartir con mis estudiantes las clases que nosotros hacíamos, para que ellos tengan la posibilidad de volver a ver. Ahí están las clases grabadas, entonces ellos tenían la posibilidad de repetir, y si algo no quedó muy claro, pues podían volver a ver y probablemente ahí entender. Mientras hacíamos esto de las clases virtuales grabadas, yo hacía algunos videos sobre matemática védica, y por ejemplo, algo sencillito, la tabla del 9, la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar del 9, nosotros tenemos aquí en los dedos. Y vamos a hacer un ejercicio con usted ahora. Nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, la tabla del 9 es algo que nos aprendimos en la escuela, y a veces se nos dificulta un poquito el poder acordarnos y el poder hacer esas operaciones. Pero si yo utilizo los dedos, aquí tenemos nosotros la tabla del 9. Entonces vamos a poner los dedos así, de esta manera. Y vamos a numerar los dedos, desde aquí hasta acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Usted sabe bien, ¿cuánto es 9 por 5? 45. 45, ¿no es cierto? Entonces, este es el número 5. Si yo cierro el número 5, ¿sí? Cierro el número 5, yo me fijo aquí que tengo 4 y 5, que forman el 45. ¿Sí? Si nosotros vemos que tenemos 9 por 7, ya, vamos a ponerle ese para allá. 9 por 7, el de acá es el número 7. Si yo bajo el número 7, me fijo en los dedos, tengo acá 6 dedos y acá tengo 3. 9 por 7, 63. ¿Sí? Yo tengo aquí 6 y 3, 63. Si yo me fijo en el 9 por 3, 9 por 3 es 27. Bajo el número 3, que está acá, el de acá es el 3. Sí. Bajo el 3, ¿y qué me quedan? 2 dedos aquí y 7 dedos acá. Y se forma el 27. ¿Sí? Esa es una estrategia de matemática védica. Si nosotros buscamos, yo trabajo con los chicos que trabajo en octavo a décimo. Los chicos al llegar a octavo se dan cuenta y dicen, profe, pero ¿por qué no nos enseñaron esto antes? Eso, ellos al momento de hacer esto, ellos están jugando con los dedos, están entreteniéndose, están divirtiéndose. Y cuando se dan cuenta, ya se aprendieron la tabla del 9. Si nosotros trabajamos estas herramientas y trabajamos la matemática védica, es algo que nos ayuda bastante. Con los chicos desde más pequeños, la matemática dejaría de ser un problema. Dejaría de ser algo tedioso, dejaría de ser algo aburrido y se volvería algo interesante. Entonces, para todos los profesores de matemática, lo que deberíamos hacer es buscar estrategias, buscar técnicas. Podría ser la matemática védica. La matemática védica es una de esas técnicas, es una de esas formas. Buscar esas técnicas, esas estrategias que hagan que la matemática sea divertida. Hay algo que dijo, me parece que, no estoy seguro, pero me parece que Platón, que si nosotros aprendemos jugando, es un aprendizaje que queda. Si nosotros aprendemos obligados, es un aprendizaje que no nos dura para nada. Así es. Un gusto, ha sido un gusto y un placer compartir este pequeño diálogo. Quizás es un momento corto para hablar de estas pequeñas cosas tan interesantes que es tanto para los estudiantes como para nosotros como personas naturales, se podría decir. Un mensaje motivador hacia los estudiantes, hacia la sociedad. Bueno, lo principal, siempre basado en lo que yo hago, ¿no? En la matemática. Lo principal es nunca darse por vencidos. Nunca pensar que las cosas están perdidas. Nunca pensar que no hay salida. Se ve en muchas ocasiones, se ve en muchas circunstancias, se ve en el deporte, se ve en el estudio, se ve en la ciencia. Acabamos de pasar una pandemia bastante fuerte
Y hubo personas que murieron, hubo personas que se sacrificaron, pero hubo personas que pensaron siempre que había una solución, que había una cura. Si esas personas se hubiesen dado por vencidas, probablemente nosotros no estuviéramos aquí. Probablemente la pandemia todavía estuviera con fuerza. Pero hubo personas que no se dieron por vencidas, buscaron una cura, buscaron una vacuna y nos ayudaron y nos curaron. Siempre nosotros debemos pensar, nada está perdido hasta que se acabó. El día domingo estuve yo en un campeonato de fútbol en el que juegan mis hijos, y había un equipo que estaba jugando una semifinal para pasar a la final. Este equipo estaba perdiendo 5-1 y faltaban 5 minutos para acabarse el partido. No se dieron por vencidos nunca, siguieron jugando, siguieron dándole con todo, empataron 5-5, fueron a penales y ganaron en penales y clasificaron a la final. Si ellos se hubiesen dado por vencidos, a lo mejor decían, ya faltan solo 5 minutos, no nos va a alcanzar. Si se hubiesen dado por vencidos, no estuvieran en la final en este momento. Esa es la lección más grande que nosotros debemos tener. Nunca pensar que no podemos, nunca pensar que todo está perdido. Si vamos a estudiar matemática, dediquémonos, trabajemos con ganas, con empeño y siempre pensando que si hay una persona que puede, yo también puedo hacer. Muchas gracias, ingeniero Mario. Darío, Agradecido. un gusto, un gusto.